Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Fernando Mejía Alarcón, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Manizales y estudiante del curso de Termodinámica y Mecánica de Fluidos. Pues en este video entonces me concentraré en dar explicación al parcial número 1 de la materia. Bueno, voy a iniciar con la salvedad de que para hacer pues la explicación de este parcial no me voy a centrar exactamente en el desarrollo de los cálculos, pues por el hecho de que las literaturas matemáticas para el tratamiento de la termodinámica ya están dadas, como en muchos otros casos de la física, pero entonces sí, lo que sí no está dado y lo que sí es importante entonces es dar un análisis desde la postura del termodinamista. Sobrepasar un poco más allá del mero análisis técnico que nos pueda dar un cálculo y entender cuál es la física y los hechos detrás del fenómeno físico que está pasando. Entonces, pues, para el primer ejercicio en el desarrollo de los cálculos, pues el desarrollo de los cálculos sigue un esquema muy específico que es entonces hallar un volumen efectivo del recipiente, finalmente pues con algunos datos técnicos como es la velocidad del fluido, como son algunos datos técnicos entonces del recipiente, entonces llegar a entender y a saber cuál es la magnitud del caudal y finalmente a través de la magnitud del caudal teniendo también el volumen efectivo en un despejo de una ecuación que, pues, del caudal, hallar entonces un tiempo para el llenado. Entonces, en este caso, lo último se da un tiempo en horas para entonces tener una mejor idea, un mejor contexto de cómo, de más o menos cuánto se tarda entonces el tanque, que es de 1,60 horas. Bueno, ¿qué es lo importante acá? Entonces, acá lo importante es entender de que lo que está pasando, la física detrás del tanque, entonces inicia cuando nos preguntan, bueno, el análisis del tanque inicia cuando nos ponen los dos escenarios, un escenario de sobrepresión por llenado y excesivo, y pues que no hay una salida del fluido, o sea, no existe una entrada pero no una salida dentro del volumen de control, y luego el caso contrario, existe una salida pero no una entrada, ¿cierto? Por diferentes, pues, casos arbitrarios. Bueno, en el primer caso, en el caso en el que existe una entrada y no hay una salida, pues bueno, primero entonces se va a incumplir esta relación, esta ecuación matemática donde decimos que el flujo de la masa de entrada menos la masa de la salida va a ser igual a la variación de la masa por el volumen específico. Pero ¿de dónde se genera entonces? Bueno, y entender que entonces el volumen de control se nos va a tender entonces a una explosión. ¿Por qué? Porque al yo cerrar entonces la vía de salida y solo haber pues un flujo de entrada, este flujo de entrada me aporta entonces un volumen y una presión y una masa que a la final entonces no van a poder estar contenidos ni por el volumen de control ni por las propiedades del volumen de control, ¿cierto? ¿Cómo podemos terminar de entender eso bien para ambos casos? Bueno, para este primer caso, se termina de entender entonces aquí, en las ecuaciones de trabajo de flujo y en las ecuaciones de energía total. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas dos ecuaciones dependan del producto de P por V, entonces para el trabajo de flujo, entonces entendemos que el trabajo de flujo va a ser como el trabajo de frontera o el trabajo que se da en el sistema. Entonces, al ser este producto un producto de una magnitud tan alta positivo, o sea, se tiende a un valor extremadamente alto, pues entonces el trabajo sobre el sistema va a ser extremadamente alto y de valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema está ejerciendo el trabajo, empieza el trabajo desde adentro de él y termina saliendo hacia afuera. Entonces imaginémonos muchos vectores, muchos vectorcitos que parten de los componentes que conforman el sistema, específicamente el volumen de control que está siendo llenado y la dirección es hacia afuera. Termino entonces teniendo una explosión. Esto es congruente entonces con lo que explica Sengel y Mitchell en su libro, que es termodinámica, eh, sobre cómo se comporta entonces el volumen de control, el flujo, cómo me aporta un volumen específico, una presión específica por unidad de masa y cómo a la final entonces eso termina conformando la presión y pues el volumen total. En el caso del segundo escenario, nos ponen el mismo escenario, pero ahora ya no hay una entrada, sino que existe solamente una salida. Volvemos sobre las mismas ecuaciones, entendiendo entonces que en las ecuaciones ahora este producto me va a tender
a un valor extremadamente negativo o una magnitud muy alta, entonces implica que el trabajo sobre el volumen de control está siendo negativo, o sea que ya ahora los vectores van al otro contrario, o sea, el vector viene afuera del entorno del sistema y parte hacia adentro y echa hacia, o sea, lo comprime, o sea, tiende a ir hacia adentro, lo que lo lleva a la implosión. Y entonces ahora la energía total va a ser una energía negativa. ¿Por qué? Porque el sistema me está perdiendo energía. Ya no se comporta como un elemento que me almacena energía, sino que está siendo falta de energía para poder sostener el universo termodinámico que existe dentro de él. Bueno, finalmente acá está la gráfica de presión versus volumen. Gráfica pues donde acá vemos entonces la estabilidad del sistema, donde acá vemos entonces la sobrepresión y acá vemos la implosión. Bueno, para el caso número 2, entonces en el caso número 2 entendemos que es un proceso politrópico, entonces entendemos que el proceso politrópico entonces cumple la relación de que presión por volumen elevado a un índice politrópico, entonces es igual a una constante K o una constante C como le define Sengel y Mitchell en su libro. Entonces, pues para este ejercicio se realizaron las matemáticas correspondientes con las ecuaciones que teníamos, con la ecuación de trabajo, con la ecuación entonces, luego con las ecuaciones del balance de energía, entonces entendiendo que la energía potencial y cinética es cero, entendiendo que la energía del sistema entonces iba a ser igual a la energía interna del sistema y eso desde ahí entonces entendiendo cómo la energía del sistema está relacionado con calor, con el trabajo y luego entonces hallamos las respectivas cantidades que nos pedían: calor, energía y trabajo. Lo mismo para el segundo punto. ¿Dónde entonces, cuál es la importancia de este ejercicio? ¿Dónde recae la importancia en este ejercicio? Este ejercicio lo que nos muestra es de que definitivamente las variables como presión, volumen, temperatura y cantidad de masa son variables de estado. O sea, esto significa que esas variables solo me definen el estado de un sistema y que son independientes a la trayectoria que el sistema haya tomado pues en el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hicimos el desarrollo, entonces cuando hacemos ese desarrollo de ese ejercicio, nos damos cuenta que el trabajo en el segundo es ligeramente más alto, pero el estado inicial y el estado final para ambos son los mismos. Entonces, eso finalmente, ¿dónde recae? Eso recae que entonces esta trayectoria es diferente. Tal vez para el segundo fue un poco más alta, fue un poco más lineal. Entonces, ¿eso cómo lo podemos concluir? Bueno, pues lo podemos concluir como lo concluyo yo acá en el parcial, de que verdaderamente tenemos un estado final y un estado inicial igual, sí, pero la entrada de calor, ¿cierto? Esa entrada de calor que se vuelve una entrada de energía en forma diferencial de temperatura para el sistema, lo que me terminó afectando en la relación politrópica fue el índice politrópico. Entonces esto se ve en qué, esto se ve pues reflejado en el trabajo, ¿sí? Entonces ese trabajo para la trayectoria de un proceso, o sea, la trayectoria de un proceso va a ser un poco más diferente y por eso el trabajo es diferente. Acá está la comparación de ambas trayectorias. Si nos acercamos infinitesimalmente, siendo la línea punteada de trayectoria del proceso 1, la línea continua, la línea del proceso 2, nos damos cuenta que la línea del proceso 2 está un poco más alta que la trayectoria del proceso 1. Y lo que me dice eso es de que sí, efectivamente yo tuve un trabajo más alto, pero pues yo no puedo decir que eso se dio por la variación entonces de las variables como presión y volumen y la constante C o la constante K. No, esto donde se da en la variación del coeficiente o índice politrópico N. O sea que ese calor que ingresó al sistema lo que hizo fue hacer la variación de ese índice politrópico. Y es totalmente congruente con la idea de que del proceso politrópico devienen los demás procesos: isobárico, isocórico, isotérmico y los demás, ¿cierto? ¿Por qué vienen del proceso politrópico? Porque es el N, el cambio del N, el que me define entonces la trayectoria, pero las variables de estado van a ser siempre iguales porque son variables que definen el estado del sistema y son variables exactas, como se define desde la teoría de la termodinámica.